Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes están en sintonía por la señal de Majestad, también a quienes están conectando en redes sociales. Estamos en vivo en Facebook para que ustedes puedan también compartirlo y también hacer sus preguntas si así lo desea. Ya pues nuestra frase de hoy dice, cuidar la salud de un niño, hoy es regalarle un futuro lleno de bienestar en el mañana. Ahora ya está con nosotros aquí nuestra querida doctora Silvia Minango. Ella es médico pediatra, máster en alergología pediátrica y el tema que hablaremos en esta mañana es tratamientos y vacunas para alergias en niños. Qué placer tenerla, doctora, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco acerca de alergias y más que todo los tratamientos, que es lo más importante, porque siempre que hemos tratado aquí o hemos venido a hablar con muchos profesionales respecto a esto, a veces no saben si su hijo es alérgico, cuándo y en qué momento tal vez hay que vacunarlo, hay que hacer los diferentes tipos de estudios para saber en qué estadio están sus alergias. Bueno, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, hay que tomar en cuenta que entre el 7 al 20% de los pacientes en edad pediátrica pueden ser alérgicos. Siempre tenemos que tomar en cuenta los antecedentes familiares que nosotros tenemos. Cuando tenemos una madre que es alérgica o es asmática o padres que sean alérgicos o asmáticos, siempre hay que tomarlos en cuenta, especialmente cuando vamos a hacer la recepción del paciente al nacimiento. Hay que tomar en cuenta que la alergia tiene una marcha atópica. ¿Con qué se empieza? Se empieza con dermatitis atópica, con lesiones en la piel, con eczema, se empieza con intolerancia alimentaria y luego seguimos caminando hacia las alergias respiratorias como son la rinitis o el asma. Una de las cosas importantes es siempre tratar de que se capte de mejor manera o lo más rápido posible a los pacientes para tratar de evitar que se compliquen en el futuro cuando pasan después de los 5 años. Entonces, cuando las mamitas tienen a sus bebés, siempre es importante que toquen su piel. Si su piel es áspera, si su piel no es suave como la de un bebé, entonces estamos ya empezando con un cuadro de alergia. Y si nosotros tenemos la piel áspera y continuamos con el tiempo haciendo estornudos, moquitos a repetición en la mañana, en la noche, tos, también son causas para tener alergia o prurito nasal, cuando me pica la nariz, los ojitos. Y más aún, si por ejemplo tengo un niño más grande que está tosiendo cuando corre, no es lo normal. Eso es anormal y sí, hay que buscar ayuda. Y esto, bueno, son pequeñas manifestaciones que pueden darse desde muy temprana Sí, infancia, o sea, y que tal vez los padres no lo han contemplado en la primera así etapa es. de vida y esto se puede ir manifestando a lo largo de que ellos ya están hasta incluso en su etapa escolar. Ujú. Usted hablaba acerca de pequeñas manifestaciones cutáneas, tal vez pequeños síntomas respiratorios y la más común cuando un niño presenta, ¿cuál es? ¿La cutánea, la respiratoria Empieza siempre por la cutánea, o la siempre. cutánea? Entonces hay que tomar en cuenta que en el primer año de vida nosotros siempre vamos a tener más dermatitis atópica e intolerancias alimentarias que los cuadros respiratorios. La rinitis alérgica camina después de los 2 o 3 años y hacemos asma o se puede diagnosticar asma después de los 4 o 5 años. Hay niños asmáticos que siempre, bueno, al momento que se les dice es asmático, tal vez los padres puedan tal vez como que dejar a un lado las alergias como tal y piensan que solamente es el asma. Em, bueno, primero los padres tienen que entender que el asma siempre va a tener el ambiente. La alergia viene de la epigenética del ambiente en el que nosotros nos estamos manejando y entonces es el desencadenante cuando tenemos una base genética para empezar con los cuadros respiratorios. Em, el asma no solo se trata con inhaladores, no solo se trata con antihistamínicos, hay que entender que debemos detectar cuál es el alergeno, cuál es el germen, cuál es el factor alérgico que me está provocando las crisis asmáticas para poder ayudar de mejor manera y complementar el tratamiento. Muy bien. Otra de las situaciones es que tal vez uno se puede preguntar, pero es que mi hijo fue inmunizado desde su nacimiento. Siempre están las primeras vacunas, siempre los padres pueden decir, han llevado todo el esquema de vacunación. ¿Cuál es la diferencia tal vez en uno que ha llevado todo su esquema de vacunas al día como normalmente deberían hacerlo, a un padre que tal vez no lo hizo en su momento y por ende tal vez faltan estos refuerzos a los niños? No, es diferente. Las vacunas que nosotros colocamos a los niños a los 2, 4, 6 meses hasta el año y medio son diferentes a las vacunas sublinguales o las vacunas que nos permiten mejorar los estados alérgicos de los pacientes.
es inmunoterapia lo que hablamos cuando decimos que es vacuna para la alergia. Entonces, ningún paciente que sea alérgico puede recibir vacunas a temprana edad. Hay que tomar en cuenta que el sistema inmunológico de los niños siempre va madurando entre el nacimiento hasta los 2 años y medio, 3, y entonces después de eso nosotros podemos colocar inmunoterapia para los pacientes que son alérgicos y poder mejorar el factor de riesgo que le está causando las crisis asmáticas o las crisis de tos en los pacientes. Es diferente las vacunas. Ok, pero entonces aquí viene la pregunta, ¿los padres cómo pueden identificar o cuándo pueden saber si su hijo va o no a desarrollar alergias? Como les decía, al inicio siempre tenemos factores de riesgo. Si yo tengo un padre que es asmático, un padre que es alérgico, si tengo un ambiente demasiado cerrado, contaminación ambiental, siempre va a provocar como un gatillo para empezar. Si no hacen una lactación correcta, si no indican de forma adecuada el inicio de los alimentos, también pueden provocar gatillos de alergia y empezar toda la cadena que es de esto. Ahora, si los padres tienen niños que tienen piel áspera, que tienen mocos a repetición, que tienen gripes a repetición, que están con cuadros respiratorios cada 15 días, que duran más de 10 días, más de 7 días, eso no es normal. No nos podemos enfocar diciendo que el paciente tiene neumonía cada mes. No, es imposible que tengamos neumonía cada mes. Siempre son cuadros respiratorios que se prolongan, entonces ahí tenemos que hacer la búsqueda en lo que es alergia. Y tenemos diferentes cosas en las que podemos utilizar para detectar las alergias. Y esto es lo importante, cuando ya han pasado por todos estos cuadros, se sabe un poco si es el tema de la herencia también y si es que han venido desarrollando enfermedades puntuales que tal vez pueden ser un indicativo, un indicio de que sí puede ser alérgico su niño. ¿En qué momento tienen que los padres responsablemente ir al pediatra o llevar a sus hijos al pediatra para que obviamente el pediatra ya también haga su esquema allí de indagación, pues para saber qué es lo que debe hacer? Si nosotros tenemos niños que se están enfermando cada mes, cada 15 días o máximo cada 45 días o cada 2 meses, con cuadros respiratorios, con prurito nasal, con lagrimeo, les pica los ojitos, les pica la nariz, estornudan, tosen con frecuencia, tosen en la madrugada, eso no es normal. Eso es signo de que el médico pediatra que les está atendiendo debe indagar sobre otros síntomas relacionados con asma o con rinitis alérgica o con dermatitis atópica. Hacer una intervención temprana, después de los 2 años y medio o 3, para detectar a qué es alérgico ese niño es mucho mejor. Con eso no les quiero decir que le ponga en una burbuja a su hijo, no. Es muy importante entender que todos los niños tienen que estar en contacto con los alergenos en el primer año de vida. Eso nos evita que compliquemos la vida en el futuro. A veces es una de las teorías de salud que hablamos en alergia. Los tenemos tan limpios a los niños en nuestra casa que cuando ellos van a la casa de la tía, de la abuela, que no es el ambiente en el que yo estoy manejándome, empieza a tener sus cuadros de síntomas respiratorios o alérgicos. O sea, desde un inicio en su primer año de vida de los niños, es importante que ellos también tengan contacto con toda situación, todo lo que esté en el ambiente, porque de alguna manera tal vez ellos pueden desarrollar anticuerpos. Sí, crean anticuerpos. Esa es la idea. Entonces, en el primer año de vida yo tengo que enfrentarme a todos los alergenos para que mi respuesta inmunológica sea de forma correcta y adecuada. ¿Pasaría esto igual o similar con niños que nacen prematuros? Los prematuros tienen una desventaja, sí, porque ellos no terminaron de obtener todas las defensas, se puede decir, que las madres pueden transmitir a sus hijos, y esa es una desventaja para ellos, es un factor de riesgo para hacer alergias. Ya, ahora, digamos que hay padres que sobreprotegen a estos niños. Estos niños que no han tenido este contacto, como usted ya lo dijo, y van a otro sitio donde tal vez no llevan ese mismo esquema de limpieza y de control hacia un niño, ellos empiezan a desarrollar alergia. ¿Se pueden complicar más que un niño que está más en contacto? Sí, solo por ese factor de riesgo. Ya. Si yo nazco de peso bajo, si yo nazco por cesárea, si yo no recibí leche materna, si soy un prematuro, tengo gatillos desencadenantes mayores en relación a los niños que nacieron por parto normal, que recibieron lactancia materna y que fueron de buen peso, y que fueron a término. Y obviamente es lo que todos los padres no quieren que pase con sus hijos, porque a veces aquí también viene como que creo yo un poco la cultura que manejan desde cuando están, digo yo,
en la etapa gestante la madre, porque no solamente es el acompañamiento Así es. ginecológico, obstétrico que deben tener, sino que ya también tiene que haber un acompañamiento por parte del pediatra. ¿Cómo vas a recibir a tu hijo? ¿Qué tienes que hacer? Porque allí ahí viene como que trabajando conjuntamente como un equipo multidisciplinario, digo yo, para que ambos hagan su papel y para cuando llegue el bebé, pues puedan Exacto. saber qué Ujú. hacer. Es una de las actualizaciones que ahora muchos ginecólogos hacen, hacer la entrevista con el pediatra un mes antes de la fecha de nacimiento para que tengan contacto la madre con el pediatra y entender todo lo que está pasando para saber qué producto es el que voy a recibir. Importante eso. Vamos ahorita, vamos a ir a una breve pausa, mi querida doctora. Al regresar es importante que también usted nos comente un poco acerca de vacunas Ujú. que los padres puedan saber para que puedan obtener en su momento para sus hijos que están pasando por el tema de alergia. Y no sé si es un mito o un tabú que tienen los padres que dicen, no lo quiero hacer el examen de alergia porque va a ser tal vez maltratado, no quiero No, que mi hijo sí. llore, es un examen invasivo, muchas cosas que se dicen. Y yo quiero que usted nos desmienta, nos afirme, nos confirme cualquier situación y cómo son estos exámenes que ustedes están realizando. Vamos a una breve pausa. Si usted está en Facebook, pues compártanlo y hagan sus preguntas que aquí se las estaremos contestando. Vamos a la pausa. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad con nuestra querida doctora Silvia Minango, máster en alergología pediátrica y ella pues como médico pediatra, hablando sobre tratamientos y vacunas para alergias en niños. Ya hemos hablado un poco de que esto viene por parte de la herencia, se van desarrollando, también que hay que dejar que los niños también tengan cierto contacto desde su primer año de vida para que ellos puedan tener creen estos anticuerpos que van a ser barrera de protección para el futuro y pues si es que existen alergias, tratar de acudir inmediatamente a su médico de confianza, en este caso el pediatra, pero hoy estamos enfocados a querer conocer un poco más también respecto a las vacunas y a los tratamientos de alergia y cuándo hay que realizar una prueba de alergia. Doctora, ¿qué nos puede comentar al respecto? Ya. Bueno, hay que tomar en cuenta que las pruebas de alergia, hay muchas. Debemos tomar en cuenta que el prick test, que es una prueba que se hace en piel, es mucho más fiable que una prueba cuando yo lo hago en sangre. Hacer un IgE específico es mucho más complicado que hacer un IgE sérico o hacer un panel de todos los alergenos que tenemos a nivel de sangre. Una cosa es estar sensibilizada, otra cosa es tener alergia al medicamento o al alimento. Entonces, a veces cuando hacemos los exámenes de sangre nos dicen, sí, tengo alergia a la carne, a la leche, a las harinas, a todo, y restringen los niños. Una prueba de alergia no se puede hacer antes de los 2 años y medio o 3, no se puede, porque ya hablamos del sistema inmunológico que se desarrolla y responde para todo lo que nosotros vamos a estar ingiriendo y teniendo alrededor nuestro. Entonces, una prueba de prick test que permite que la histamina que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo reaccione con el alergeno va a ser mucho más fiable. Hay que tomar en cuenta que la piel es el órgano más amplio, más grande que tenemos. Entonces, siempre los alimentos, los alergenos, los ácaros, el polen, todo va a estar en contacto primero con piel, lo respiro y lo demuestro. Entonces, es más fiable hacer una prueba de prick test que hacer una prueba de sangre para saber si soy o no alérgico a determinados elementos. Además, hay que tomar en cuenta que ya no se pincha, no es difícil, no le causa dolor al paciente hacer una prueba de prick test. Por ende, traje una muestrita. Entonces, ahora se hace prickis que son solo con algo de plástico. Es como una arañita, que es lo que yo les digo a mis pacientes. Es una arañita que va a colocarse a nivel del antebrazo. Se coloca con una cantidad adecuada y muy concentrada de todos los alergenos que nosotros tenemos, los más frecuentes, ácaros, polen, alimentos, insectos, perro, gato, todo eso se coloca y entonces el rato de hacer presión solo está en contacto con la piel. Y eso, después de 15 o 17 minutos, tiene una respuesta. No duele, no pica, no es inyección, no es eso. Entonces, cualquiera de los pacientes pediátricos que hacen este tipo de examen, que es lo mismo que se hace en los adultos también, por si acaso, no van a ser invasivos ni dolorosos para ningún paciente.
Es que antes, doctora, antes hacían como unos Cortes. pequeños Sí, cortecitos en el brazo y eso creo que es lo que todo padre no ha querido que un hijo pase para realizar ese examen. sí, antes se cortaba con la jeringuilla de insulina o con para las de glucosa, las lancetas que teníamos Sí. cortaban todo y ponían los líquidos. Pero ahora ya hay, pues hemos crecido y entonces se hace con esto que es como un montón de puntitos plásticos pequeñitos, agujetas muy pequeñas que no ¿Me duelen. permite verle Claro un que sí. ratito? Ya, es que quería Está. mostrarle aquí en la Ujú. cámara. Sí, para explicarles un poco, aquí hay unos pequeños, digamos que son para hacer los Sí, pinchacitos, ¿no es ajá. cierto? Son Pero como es unas para a agujetas muy nivel chiquititas. cutáneo, Sí. tampoco esto que se va a No, introducir. no, 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 no No, siento. Solo se presiona y ya. ok. Sí, más o menos tienen como tres puntitas ahí. Tienen muchas puntitas, Muchas son puntitas. pequeñitas. Son muy minúsculas. Entonces, como se coloca con los líquidos que ¿Ya? vienen ya más concentrados, entonces solo mojas las esquinitas y se coloca sobre el antebrazo. Y esto es lo que provoca la reacción entre la histamina y todos los alergenos que nosotros tenemos. Entonces, lo único que se van a formar son pápulas. Y ahí vamos a determinar si el paciente es o no candidato para hacer una vacuna sublingual, que es la inmunoterapia para los niños que son alérgicos. Entonces, ahora también hay que comprender que las vacunas antes nos pinchaban en el brazo durante 3 meses, ya no se hace eso. Ahora se puede utilizar vacuna sublingual. ¿Qué quiere decir esto? Colocamos dentro de la boquita, en el labio, la vacuna, la inmunoterapia, que es muy concentrada. Entonces, hay diferentes concentraciones del alergeno que me hace daño. Entonces, si por ejemplo yo soy alérgica a blomia, que es un ácaro que hay dentro de casa, dentro de la escuela, dentro de cualquier lugar, se concentra este blomia o este ácaro y se coloca tantas veces en el cuerpo que crea una respuesta inmunológica. Y con eso yo respondo de manera adecuada a todos los alergenos, al blomia, y ya no me va a hacer daño. Entonces, una de las ventajas de colocar la vacuna sublingual y solo hacer aquí es que no pasa por hígado, no me está dañando el hígado, no es medicina, es algo natural que empieza a empatar con nuestro cuerpo. Y entonces se generaliza de mejor manera y respondes de mejor manera a todos los alergenos y disminuye las molestias que me causa la alergia. ¿Estas vacunas sublinguales son específicas para algún tipo de alergia o ya sería para muchas No, alergenos? mientras menos combinaciones hagas es mucho mejor, tiene mucho mejor respuesta porque nosotros tenemos reacciones cruzadas. Entonces, entre un Farina y un Teregonimus haces una sola concentración y haces una reacción cruzada para responder al germen. Entonces, las vacunas se hacen por ejemplo, si soy alérgica al polen, se hacen las vacunas para el polen. Si soy alérgica al ácaro, pues hago solo la vacuna del ácaro. Y entonces hago una respuesta y genero una mejor respuesta para el alergeno que me está viniendo, porque no me voy a salvar. Uno tiene que entender que en alergias no me voy a salvar ni del polvo, ni del ácaro, ni nada, porque están dentro del ambiente. Pero si yo tengo una mejor respuesta y tengo concentrado el alergeno en mi cuerpo y entiende mi cuerpo que él es normal para mí, ya no va a haber una respuesta alérgica, ni crisis asmáticas, ni nada de esas cosas. Muy bien, interesante, pero también hay personas que de pronto no solamente es alérgico a una sola cosa. Ujú. Entonces, si soy alérgico, digamos, al maní, a los lácteos, algo del polen y ácaro, son vacunas, son estas vacunas preparadas específicamente Específicamente. para las alergias que estoy Sí, desarrollando. la vacuna se hace de los aeroalergenos, que Ya, nos permiten responder de mejor manera. Cuando es alimentos, depende. Si yo estoy haciendo una anafilaxia, por ejemplo, si yo como un camarón y me ahogo, imposible. Es mejor dejarlo y listo. Pero si yo me enroncho, me sale urticaria, entonces podría hacer una tolerancia, ir de poquito en poquito introduciendo el alimento hasta que él haga tolerancia al alimento, que es más fácil. claro, es un escenario totalmente diferente Ajá, porque obviamente no te estás complicando claro, no en es que, grave. exacto, que Ujú. te vayas a parar al hospital, Sí. sino que solamente estás dando una reacción a nivel cutáneo Ujú. como cualquier persona que se enroncha Como por cuando algo nos intoxicamos, que se pues, intoxicó. más o menos. Ajá. Exactamente. Ahora, estas, estos alérgenos, estas vacunas que ustedes hacen o estas pruebas que hay que realizar, que usted dice que hay que hacerlo a partir de que niños pasen los 2 años.
¿qué sucede con niños que ya llegan a su edad preadolescente y que también desarrollan este tipo de alergia? Para ellos la concentración es mucho mayor, tal vez para realizar este tipo de vacunas o para hacer un tratamiento como tal, pese a que tal vez no han tenido tratamiento a lo largo de su vida y de la infancia. Ya. Las vacunas sublinguales se hacen igual para todos, tanto para niños, para adolescentes como para adultos, se hacen de manera igual. La concentración que nosotros colocamos del alergeno depende de la respuesta del priqui. Entonces, dependiendo de la respuesta que tiene de las pápulas en relación a la histamina que nosotros colocamos ahí, ahí hacemos la concentración de 1 en 10, de 1 en 5, de 1 en 4, sin inconveniente. Pero eso depende de cada paciente y no depende de la edad, sino de la cantidad de alergia que yo tenga. Entonces, depende de eso, no depende de la edad. ¿Cuánto tiempo dura estas inmunizaciones? Normalmente 1 o 2 frascos, no, 2 o 3 frascos es máximo. El primer frasco que uno da a los pacientes, que les dura más o menos 2,5 o 3 meses, se pone todos los días porque vas haciendo una llamada de atención a tu cuerpo para que él entienda que es parte de la normalidad. El siguiente gotero, o máximo, los 2 goteros siguientes se distancian 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de la respuesta y todos los signos clínicos que hayan disminuido dentro de tu patología. Y entonces mejora. Esto funciona no solo para rinitis ni para asma, también funciona para dermatitis atópica y va muy bien. Entonces, una de las cosas que los padres siempre queremos tener es que nuestros hijos estén tranquilos, que se vayan a la piscina, a la finca, a la playa y estén felices y tranquilos sin tener una respuesta o una enfermedad al regreso de nuestro paseo. Y eso es lo que se logra. Cuando nosotros habituamos a nuestro cuerpo a los alergenos que nosotros tenemos en contacto, llegamos a mejorar 70, 80, 90%, 95%, que es muy bueno para la vida del niño. Porque hay que entender que los niños tienen que ser felices, tienen que ser normales, tienen que irse con sus compañeritos, tienen que ir a la fiesta, tienen que comer su golosina, porque son niños, no podemos quitarles. Todos pasamos por esa edad y todos queremos convivir con nuestros amigos y no restringirnos para evitar que me pase algo. Eso es lo que hace la inmunoterapia o la vacuna del alergeno, adaptarme a la vida. Yo conozco casos de niños que ya están en edad joven que pasan por esta situación de dermatitis atópica, que los padres están constantemente siempre viendo qué es lo que está pasando. Para estos chicos también se crea vacunas para Sí. que puedan tener, con lo que usted dice, Ajá. integrarse más a la sociedad y Sí. poder hacer actividades. Entonces, por ejemplo, en dermatitis atópica vas a tener que ponerte tu crema. Si no te funciona la crema, hacer inmunoterapia te ayuda porque te adapta. O sea, Ya. hay que entender que no se puede curar la alergia, se puede apaciguar y adaptarme. Esa es la idea, para ser todos iguales, normales. Ujú. Muy bien. Doctora, otra de las cosas que tal vez muchos se pueden estar preguntando los padres, ¿existen o no efectos secundarios ante el posible respuesta que pueda tener al momento de yo ponerme una vacuna? En la vacuna de inmunoterapia de la alergia, solo hay que tomar en cuenta que después de colocarme la gota no pueden comer ni tomar nada de líquidos, ni agua, ni nada durante 2 horas. Después de esas 2 horas puedo yo tomar líquidos o ingerir cualquier alimento porque estoy poniendo alergenos. Si yo tomo líquidos me va a doler la panza, obligatoriamente, pero por la cantidad de alergenos que estamos colocando. Pero por eso se indica de una manera adecuada a los padres para que ellos entiendan y comprendan cómo deben colocar y no hay un efecto secundario, no te da ningún problema. Para una persona que desea optar por realizarse un tratamiento de alergia, primero tiene que ir a la consulta, luego la revisión y posiblemente tal vez hacer el examen para poder tomar el tratamiento. Sí, en la consulta uno determina todos los factores de riesgo, uno determina quién es el candidato, hace la prueba de priqui y dependiendo de la respuesta que tenga en el prick test, entonces nosotros determinamos si necesita o no vacuna, porque hay que comprender que no todos van a necesitar. Pero con haciendo la prueba, haciendo la entrevista, se puede decir, para determinar cuál es la patología que tiene cada uno de los pacientes, vamos a obtener una respuesta y saber si es o no candidato a la vacuna. Y hay que recordar que ya esto hay en Santo Domingo, ya no tienen que irse a Quito ni en ningún otro sitio. Hay que recordar que no se pincha, se coloca esto que no es invasivo, que me va a picar un poquito porque son alergenos, pero no me va a doler, ni voy a llorar por una prueba de priqui. Eso es lo importante y de verdad Sí. qué buena entrevista, doctora, que usted nos haya venido a manifestar o a darnos a conocer que estos tratamientos ya no son invasivos como antes tal vez se lo pensaba,
que están a la vuelta porque están en Santo Domingo, ya tal vez muchas personas tienen que viajar a ciudades Sí, capitales donde tal vez tenían que realizar estos estudios e ir constantemente y saber que lo está realizando usted, mi querida doctora. Es por eso quiero preguntarle dónde está su consulta, en qué horarios la pueden atender, cómo pueden agendarse las personas que están viendo el programa y cuál sería su mensaje a aquellos que tal vez tienen un hijo o tienen un familiar que está padeciendo de esta situación. claro. Bueno, mi consultorio está en la calle Panamá y Haití, diagonal a la Catedral de Las Palmas. Se toma cita previa, digo el número, am, con el 099-725-3813. Ahora, hay que tomar en cuenta y tienen que recordar, papás, que los niños son niños, ellos tienen que vivir su vida a plenitud. Ahora se pueden hacer de mejor cosa todos los tratamientos sin ser invasivos, sin ser dolorosos. Tomen en cuenta si sus hijos tienen cuadros respiratorios de repetición, si su piel siempre está áspera, si siempre se llenan de granitos, si comen un alimento y se enronchan. Es tiempo de hacer las cosas de manera correcta. Si nosotros hacemos todas las cosas de manera correcta en los primeros 4 o 5 años de vida de nuestros hijos, ellos van a ser adultos muy buenos, adultos sanos, que es lo que queremos todos en un futuro, ¿no? Así es, Ujú. y que gocen de buena salud Sí, nuestros queridos pequeños en casa. Muchas gracias, mi querida doctora, por esta cosa de su ok, programa. En otra oportunidad esperamos de tenerlo verdad que sí. nuevamente. Muchas gracias. Y los televidentes que ven Buena Salud, recordarles que también nos pueden ustedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como @Buena Salud SE. En YouTube nos ven como TV Buena Salud. Y todos los días también se suben los programas. Si usted este programa se lo quiere volver a repetir o compartírselo a alguien, pues vaya a YouTube y ahí también puede verlo y compartirlo. Y también pueden ustedes seguirnos en las redes de Majestad TV, en X, en Facebook y también en YouTube. Así que no hay forma de perderse Buena Salud. Nuestra frase de hoy decía: cuidar la salud de un niño hoy es regalarle un futuro lleno de bienestar mañana. Con esto nos despedimos, los dejo acompañados con Majestad TV.